Bien, estamos en la porción de Barín, estamos en la segunda parte que vamos a iniciar a partir del libro de Deuteronomio, verso 2, versículo 24. Estamos haciendo un resumen de esta porción y vamos a agregar unos comentarios que nos van a colaborar para tener una visión del contexto que está manejando este relato por parte de Moisés ante un pueblo que está próximo a iniciar unas guerras para la conquista de la tierra prometida. Vamos a continuar entonces con Deuteronomio 2, verso 24, y nos dice lo siguiente: levantaos, partid y pasad por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sihón el amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Solicitamos a las personas que nos van a acompañar en esta lectura de la parashá de Barín, a partir del verso 24 del capítulo 2, que tengamos los textos de estudio a la mano y vayamos cotejando los textos aún en varias versiones y ir también cotejando los comentarios para tener una visión más amplia de todo este pasaje, de toda esta porción. Hay una referencia al libro de Hebreos 11:1, tome nota por favor de esta referencia, Romanos 4:17 y Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. En esta porción se nos invita a meditar acerca de lo que es la fe, cómo manejaban la fe el pueblo de Israel en aquellos días, y hemos visto que en los versos anteriores de esta porción, que el pueblo de Israel, al pueblo de Israel le faltó la fe, la emuná, creer con verdadera fe aún lo que no habían visto y vivido todavía, pero que había sido anunciado por la palabra misma del Todopoderoso. En Hebreos 11:1 estamos recibiendo una definición de lo que es la fe. Hebreos es un libro que forma parte del pacto renovado, pero siempre nos hace referencia a, sobre todo, estos pasajes que tienen que ver con el pueblo de Israel en el desierto. Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí en el verso 24 se dice: he entregado, consulte el verso 24, estamos en el capítulo 2, he entregado, y luego comienza a tomar posesión. Aquí en Hebreos 11 hemos visto que la fe es la certeza de lo que se espera. Así que allí en el verso 24 el Todopoderoso le está diciendo al pueblo de Israel que él ya de antemano ha entregado al rey Sihón el amorreo. Sin embargo, todavía esa guerra no se había efectuado y ya el Todopoderoso les estaba anunciando que tranquilos, que ya esa guerra está ganada, aún la guerra no se había ni siquiera empezado todavía. Igualmente, en la frase que vemos allí, empieza a tomar posesión. También está el Todopoderoso apelando a la fe del pueblo de Israel para que tengan esta convicción de que aún ni siquiera han empezado las guerras ni han empezado a tomar posesión del territorio, y el Todopoderoso ya les ha dicho: les he entregado esa tierra. Así que la fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Recordemos la cita que hemos señalado, Romanos 4:17. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que están en el mundo celestial son vistas, confesadas y recibidas
por una persona que cree, una persona que tiene emuná. Recordemos que hay una diferencia entre lo que es creer con fe en el contexto hebreo y cómo se entiende el concepto de fe en el mundo occidental. Las cosas que están en el mundo celestial son vistas, confesadas y recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo estas cosas celestiales, por medio de esa fe, sean manifestadas en el mundo físico. La fe es la convicción de que algo que está en el mundo celestial se va a materializar tarde o temprano, aunque se vea que en estos momentos las estamos viendo con los ojos físicos y no las estamos viendo realizadas, pero si tenemos fe es como si ya las estuviéramos viendo realizadas. Eso es lo que le dice el Todopoderoso a su pueblo de Israel en Deuteronomio 2:24. Muy bien. Esto con respecto a la fe. En el verso 31 nos repite algo parecido. Consulte Deuteronomio 2:31. Estamos en un resumen porque la parasha es bastante extensa y hay bastante comentario. Un comentario de esa parte que usted mencionó de la guerra. Sí, señor. Pues vemos que las escrituras, como he escuchado muchos de los estudios que usted ha dado desde el principio hasta el final, vemos que también tenemos una guerra, una lucha hoy en día con los gobiernos, con el mundo, de lo que pasa hoy en día y de lo que está por pasar por nuestra fe. Como dice en Revelaciones, que nos van a probar todo el tiempo nuestra fe sobre nuestra fe en el Mesías. Vemos que tenemos una guerra igual como en el pasado y ahorita también, una guerra, una lucha de todos los gobernantes del mundo, porque ellos tienen un concepto diferente de las escrituras, mas los creyentes en el Mesías están haciendo una lucha por su fe y por salvación, obediencia hacia el Creador. Vemos que mucha gente, pues, muchos israelitas están luchando a través de esa fe que tanto nos habla las escrituras y de lo que nosotros practicamos también. Sí, claro. Muchas gracias, Manuel Acevedo, por su comentario. Nosotros estamos en una lucha constante, a todo momento, instante a instante, segundo a segundo. Y nosotros, por medio de esta fe que nos están enseñando aquí en estos versos, nosotros podemos declarar victoria en el Todopoderoso, porque Él nos ha prometido victoria. Él nos promete victoria cuando cada rato nos repite, cuando nosotros estamos en la obediencia, todo lo que suceda es para bien de nosotros. Si en algún momento nosotros pudiéramos estar pasando por una prueba muy difícil, poco a
a poco vamos a ir entendiendo que estas pruebas solamente tienen el objetivo, no de doblegarnos, de ponernos a sufrir, todo lo contrario. Estas pruebas tienen el objetivo de hacernos más fuertes en la palabra del Todopoderoso, de agarrarnos más al Todopoderoso. Recuerden ustedes todo lo que pasó a una persona que es, digamos, el prototipo de una persona probada, y fue Job. Cuando estemos pasando una prueba muy fuerte, miremos las pruebas que pasó Job y vamos a darnos cuenta que lo de nosotros es prácticamente nada comparado con las pruebas que pasó Job. Este libro de Job es para nosotros un ejemplo de fe, de vida y de confianza en la palabra del Todopoderoso. Es cierto que habrá de pronto algún momento en que uno pueda flaquear en la fe, dado nuestra debilidad, no solamente física, sino también espiritual. Pero toda esta enseñanza está ciertamente encaminada a eso, a enseñarnos que estamos en una guerra. Y el discípulo Shaul nos explica muy fácilmente eso en sus cartas. Él trata ese tema de que estamos en una guerra y la guerra nuestra es más espiritual que material. Nuestra guerra personal también hay una guerra. Nuestro cuerpo físico mantiene en guerra, defendiéndose de las agresiones, de las infecciones, de las bacterias, de las enfermedades. Nuestro cuerpo físico está a cada instante luchando. Nuestro sistema inmunológico luchando a todo momento contra las agresiones que hay contra nosotros en el ambiente y en los alimentos y aún en la misma actitud de nosotros mismos. Entonces, como dice Manuel, sí, hay una guerra de todos contra todos. Pero ¿qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos un escudo. Tenemos a alguien que guerrea por mí. Tú tienes a alguien que guerrea por ti. Yo tengo a alguien que guerrea por mí. Tenemos a alguien que guerrea por nosotros. Porque cuando entramos en obediencia, entramos a obedecer al Todopoderoso, le entregamos nuestras guerras a Él. Y Él las gana, Él las libra y nos declara por anticipado la victoria. Las guerras que hay entre los gobiernos y los países, eso es otro tema, eso allá son guerras económicas, guerras políticas, guerras de imagen, guerras de poder, que ellos allá manejan y siguen manejando todo el tiempo. Así que pensemos nosotros en la guerra de nuestro pueblo y las guerras que nosotros mismos estamos batallando a cada instante. Nosotros también tenemos que ir a través del día entero tomando decisiones. Es como si fuéramos a una guerra cada 5 minutos. Cuando nosotros estamos tomando una decisión, estamos sí o no. Sí o no. Y de esas decisiones que nosotros tomamos a cada momento de nuestras vidas, a cada 5 o 10 minutos estamos nosotros en un dilema. ¿Me levanto o me siento? ¿Voy a la clase o no voy? ¿Me como ese bizcocho o no me lo como? ¿Me tomo el chocolate o no me lo tomo? Todo el tiempo estamos en una toma de decisiones de las cuales depende nuestro futuro inmediato y hasta el siguiente. Esas decisiones que nosotros tomemos a cada instante definen nuestro futuro inmediato. Si yo sé, por ejemplo, que el chocolate me cae pesado para la digestión, pero volvió tan rico y hay un buñuelo y un tamal allí, qué rico, y caigo en esa tentación, ahí está. Yo tendré que asumir las consecuencias. Entonces sí, estamos en una guerra. La guerra de las decisiones que tenemos que tomar, las guerras que nos atacan en nuestra parte física y las guerras espirituales también, que nosotros tenemos que prepararnos también, estar fuertes espiritualmente, porque la guerra no es solo del Todopoderoso,
también tenemos nosotros, como hemos visto en estas enseñanzas, nosotros somos parte y tenemos que aportar en todo, también de nuestra parte. Todopoderoso no puede hacer milagros si nosotros no nos disponemos a que esos milagros se realicen. Son las enseñanzas que podemos encontrar en todos estos pasajes. ¿Por qué el pueblo de Israel fracasaba a cada momento? Porque ellos no tuvieron una completa fe en el Padre Todopoderoso y fracasaban. Y él mismo, en algunos momentos, si ellos quieren actuar de cuenta de ellos mismos, hacer las cosas, el Todopoderoso se apartaba y ellos entonces seguían el camino. Y cuando se daban cuenta de que habían quedado solos, entonces, ahí sí, iban allá a clamar, no nos dejes solos, mira, intercede con nosotros, porque entonces así somos nosotros. Estas historias que nos cuentan en estos relatos es para que nos sirvan de experiencia y de enseñanza. Y aprendemos muchas cosas del pueblo de Israel que son para nuestra edificación. Bien, y muy bien, está funcionando el sistema de micrófono apagado, no hay ruido, no hay interferencias y todos nos escuchamos perfectamente. La persona que habla también se oye sin ruido y estamos en un ambiente silencioso para que podamos aprender sin interferencias. Bien, aquí entonces estamos viendo que las cosas se proyectan desde el cielo hacia la tierra dependiendo de la fe. Señor. Pero la compañera escucha lo que mi comentario así cuando estoy hablando, o ella no puede escuchar. Bueno, yo sí puedo escucharlo perfectamente bien y está muy bien el sonido, no hay interrupciones. Oh, pensé que no escuchaba. Es que cuando se apagan los micrófonos, yo solo escucho a don Jaime y pues no sé si usted hace algún comentario al respecto. Sí. No, es que ahorita pues no tengo ahorita ninguna pregunta los he estado escuchando y estoy examinando, pero sí escucho muy bien. ¿Sí escuchó mi comentario? Sí, claro que sí. Oh, qué bueno. Sí. Está bien, gracias, perdón. No, tenga cuidado. Sí, estoy escuchando todo muy bien. Siga, don Jaime. Sí, ahí apagué los micrófonos y cada persona, cuando va a intervenir, entonces abre su micrófono. Y nos está yendo muy bien en este sistema porque hay un sonido que nos permite, digamos, que hasta concentrarnos más en el tema y en el comentario y en la lectura. Entonces, el tema... Perdón, un comentario sobre lo que usted dijo ahorita en esos comentarios. Es todas las cosas de nuestras decisiones en la vida, es fundamental nuestras decisiones, como usted dijo, de hacer algo, y pues de allí mucho depende de nuestra fe y de nuestra salvación sobre cada uno de nosotros, y ojalá mediante el Todopoderoso tomemos decisiones correctas para nosotros mismos y con nuestras familias, para salvación nuestra y a mucha gente que tiene sed de escuchar la palabra verdadera de nuestro Elohim, y que es tan hermoso compartir las cosas
de las Escrituras y de obedecerlas también, y pues para bien de cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Y como usted dijo no hace rato, es cierto que la guerra está ganada, solamente nosotros tenemos que poner nuestra parte todos los días, tomar decisiones a través de tomar decisiones para nuestra salvación por medio del Mesías, y que el Todopoderoso nos siga ayudando cada día de nuestras vidas. Amén, sí, así es. Y lo estamos viendo aquí en Deuteronomio 31. El Todopoderoso le dice a ellos: he comenzado a entregar a Sihón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Sin embargo, todavía ni siquiera habían empezado la guerra, ellos ni siquiera habían estado cerca a los límites que se habían establecido para que ellos entraran a aquella tierra. La entrega de esa tierra ya era un hecho en el mundo espiritual, aunque todavía no era un hecho en el mundo físico material. Y lo que se nos enseña es que el secreto para tener éxito en el mundo actual, en el mundo en que vivimos, es colaborar al Todopoderoso con lo que Él está haciendo allá, con lo que Él nos ha dicho, con lo que Él nos ha prometido. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que el Todopoderoso, por medio de nuestro aporte, ajuste también las circunstancias, y todos estamos participando en este proceso. Es como cuando alguien dice, una anécdota que nos sucedió una vez, un chico que era drogadicto. Y la mamá, con ese amor por ese muchacho, se lo llevaba de iglesia en iglesia y daba unas ofrendas millonarias a los pastores, solicitando que oraran para que todo eso hiciera un milagro con este muchacho. Y así pasaron los años. El muchacho empezó a ser drogadicto desde los 7 años. Nosotros lo conocimos más o menos cuando tenía 40, y de ahí en adelante pasaron muchos años más. Y él seguía siendo drogadicto, y esta señora de iglesia en iglesia dando ofrendas millonarias para que los pastores organizaran. Iglesias enteras levantaban sus manos sobre este muchacho para que el Todopoderoso hiciera el milagro de sacarlo de las drogas. Este chico terminó por allá asesinado una vez que se pudo escapar, y ese fue el fin de esa historia. Entonces, esto nos pone a reflexionar en que el Todopoderoso sí hace milagros, pero el ser humano tiene que colaborar. Si ese muchacho no le interesaba en absoluto, nadie le habló realmente lo que él podría conseguir si él buscaba un cambio en sí mismo, en su propia actitud, no se interesó nunca en recibir ese milagro que seguramente el Todopoderoso estaba dispuesto a hacer con él, pero él no puso de su parte jamás. La mamá lo llevaba a esas iglesias para que recibiera esas bendiciones, y él era como si lo hubieran llevado al cine, totalmente ajeno a todo lo que sucedía espiritualmente a su alrededor. Lastimosamente nos dolió mucho porque ella era una gran amiga nuestra, pero ese fue el final de la historia de este chico. Entonces, lo que nos pone a reflexionar todo esto es que el ser humano también tiene que colaborar para que podamos ver los milagros. No, y peor de todo, ella era millonaria y hoy en día prácticamente está a puertas de la indigencia. Ella dio un mal manejo
repartía a manos llenas el dinero que tenía en estas iglesias y prácticamente quedó en la calle. Cuando ella quedó en la calle, los pastores desaparecieron del mapa y solamente uno de ellos le dio un alojamiento gratis, que es donde ella ahora mismo está viviendo de la caridad y viviendo de ofrenditas y del vecindario. Verdaderamente una historia muy triste. Bueno, estamos entonces que todo lo que sucede en el mundo material es un resultado de lo que primero ha sucedido y ha sido anunciado en el mundo espiritual. Así que tenemos nosotros que poner de nuestra parte, y como nos anunciaba, nos comentaba Manuel Acevedo, nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas. ¿Y cómo tomamos nosotros decisiones correctas? ¿Cómo sabemos cuáles decisiones son correctas y cuáles no son correctas? Precisamente nosotros aquí, en esta palabra que recibimos, estamos recibiendo esa guía. Es una guía, la Torah es una guía que nos enseña cómo tomar las decisiones correctas. ¿Y cómo son las decisiones correctas? Las que están ajustadas a lo que está allí escrito. Por eso la Torah es nuestra guía material, espiritual, social, familiar. La Torah abarca todos los temas. La salud, hasta la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comunicarnos, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestras familias, a nuestros padres, a los amigos, a los vecinos, cómo hacer negocios. Así que, ¿cómo tomar decisiones correctas? Estudiemos la Torah y allí, así vamos a aprender a tomar las decisiones correctas. Ahora, nosotros a veces queremos cambios que se sucedan en nuestros asuntos materiales. Pero para conseguir esos cambios, primero tenemos que estar en una relación con el mundo espiritual que nos lleve a tener acceso a que podamos recibir ese respaldo desde el mundo espiritual para lo que sucede en nuestro mundo material. Así que tenemos que tener una relación con el mundo espiritual. ¿Cómo vamos a tener una relación con el mundo espiritual esperando cambios en nuestro mundo material? Que es lo que todos anhelamos. Todos tenemos un problema aquí, un problemita allí, una bendita por acá, algo pendiente por allí, y quisiéramos que todo eso se solucionara. Pero como lo estamos viendo aquí, tenemos que poner nosotros de nuestra parte y tener que aprender dónde, cómo, cuándo, todos los factores que tienen que ver con una decisión. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando vayamos a tomar una decisión. Pero solamente por medio de esa relación que yo tenga con el mundo espiritual, por medio de mi comportamiento, por medio de la oración, por medio de la meditación, la palabra, por medio del escudriñar, podré entonces afianzarme en esa relación con el mundo celestial para recibir ese apoyo del mundo celestial. Así que yo también tengo que poner de mi parte. Por eso el Todopoderoso nos pone una alternativa sí o no. Hay un principio universal que vemos en las cosas universales y celestiales. Y es que el universo está regido por un principio binario. Sí o no. Blanco o negro. Bueno o malo. Obedezco o no obedezco. Estudio o no estudio. Oro o no oro. A todo momento estamos
en un mundo binario. En eso se basan las computadoras. Una computadora es, ¿está el bombillito prendido o está el bombillito apagado? Y las miles y millones de combinaciones entre bombillitos prendidos y apagados es lo que arma un dato digital. Nosotros somos así, el universo es así, binario. O está echando candela o no la está echando. ¿Recibió la gravitación o no la recibió? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Desayuno o no desayuno? ¿Como samatana o no me la como? Todo el tiempo estamos en una dualidad, en una encrucijada binaria. Entonces, tenemos que aprender a distinguir entre el sí y el no. En esa disyuntiva binaria, o sí lo hago o no lo hago. Acepto este trabajo o no lo acepto, voy o no voy, abro el libro o no lo abro. Todo el tiempo estamos en esa disyuntiva binaria. No solo las computadoras, nosotros también estamos en esa disyuntiva digital. Y cómo nosotros aprendemos a tomar estas decisiones. Las tomamos tomando el ejemplo de todas estas personas que nos enseñan el Tanaj o la Tanaj, todos estos personajes, hombres, mujeres, que durante toda la historia del pueblo de Israel estuvieron en estas disyuntivas. Recordemos a Sara, que o sí creo, o no creo, veo que hay una promesa que no se está cumpliendo, entonces tomo esta decisión o no la tomo. En todo momento estamos en esa disyuntiva. ¿Qué sucede entonces? Tenemos una guía que nos va a enseñar siempre a tomar las decisiones correctas. Tal vez cuando no tomamos una decisión correcta, entonces tendremos que atenernos a las consecuencias. Y para buscar un remedio por una consecuencia que vino de una decisión mal tomada, hay que seguir tomando más decisiones y se forma un círculo vicioso. Entonces es mejor, antes de tomar una decisión, pensar, meditar, consultar, leer, pensar en los personajes que estuvieron también en esas mismas disyuntivas para poder tomar la decisión correcta, porque cuando se aplique la decisión, esa decisión es irreversible y traerá consecuencias. Entonces, tenemos que también colaborar y estar pendientes a cada momento de qué decisión vamos a tomar. Sí, sí, es muy verdad. Y pues la verdad, alabado sea el nombre del Todopoderoso por todos los siglos de los siglos. Y como usted dijo, es muy correcto, porque hace poco cuando le dije que voy a tratar de descansar todos los Shabbat, hoy en día, pues un milagro del Todopoderoso. Ayer cuando pedí mi nuevo días de trabajo, tenía para trabajar los sábados, todos los Shabbat, y pues le dije que yo no quiero trabajar los días del Shabbat. Yo tengo algo más importante que el trabajo, les digo. Si no quieren que yo trabaje ese día, pero yo no puedo trabajar ese día. Si ustedes quieren que yo trabaje, yo no puedo trabajar ese día, les digo. Y pues gracias al Todopoderoso que hizo el milagro, y los patrones entendieron, me dijeron, está bien, descansa esos días, todos esos días. Pues qué alegría me sentí cuando escuché eso. Pues gracias al Todopoderoso, la verdad es un gran milagro para mí que pasara eso, porque como les digo, no es fácil
mucha gente no le interesa eso, o si quieres trabajar o no quieres trabajar, o si uno quiere trabajar o no quiere trabajar uno. Pues eso, como estamos platicando, son decisiones fundamentales de nuestras vidas a cada uno, no solamente del Shabbat, sino que lo más importante del Shabbat es lo más hermoso que del día del Todopoderoso, pero también incluye otras decisiones que debemos de tomar correctas, como están escritas en las palabras del Todopoderoso. Y pues alabado sea el nombre del Todopoderoso por todos los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria, solamente a Él. Y gracias a Él estoy muy contento hoy en día por estar todo el día escuchando su palabra. Y pues como estamos platicando en este comentario, son decisiones que uno cuando el Todopoderoso haga su voluntad, debemos de alegrarnos como seres humanos, viendo, obedeciendo al Todopoderoso. Así es. Y en el testimonio de Manuel Acevedo hemos visto prácticamente un milagro. Pero ese milagro lo comenzó y lo promulgó, lo apoyó el mismo Manuel Acevedo, teniendo fe en que él tenía que ser obediente. Tal vez fue tal su convicción y su firmeza que los patrones vieron eso en él y fueron movidos a colaborar. Entonces, esa es la enseñanza que estamos teniendo en estos momentos. Nosotros tenemos que tener esa fe y estar dispuestos a seguir adelante en la obediencia. Solamente así le damos cabida a que lleguen y se realicen esos milagros que estamos nosotros pidiendo. Bien, vamos a seguir en la porción de Ebrahim. Estamos busquemos Deuteronomio 2, verso 34, y vamos allí a ver una instrucción del Padre Todopoderoso que nos enseña a ser celosos con lo que Él nos dice y nos ordena a veces, aunque nos parezca difícil. Dice allí Deuteronomio 2, 34, nos dice lo siguiente: en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Vamos a comentar algo sobre este verso, porque muchas personas dicen que no, que el Dios de la antigüedad era un Dios cruel, porque mandaba a matar mujeres, hombres y niños y a terminar a todo el mundo, y que el Dios que tienen ahora es un Dios bueno, todo bondad, todo chévere. Entonces, eso es lo que ha sucedido con el desconocimiento de quién es ese Elohim en el que nosotros hemos creído. Nosotros tenemos un Elohim misericordioso, un Elohim bueno, un Elohim justo, un Elohim lleno de misericordia, pero un Elohim celoso y un Elohim que aplica su justicia, un Elohim que está respaldando a su pueblo de Israel y lo está defendiendo, un Elohim que defiende su propia palabra y un Elohim que defiende su propia creación. Todos los seres humanos son criaturas del Todopoderoso. Todos los seres humanos debieran obedecerle a través de las enseñanzas que Él ha publicado de una manera o de otra, por medio de la palabra oral, por medio de las tradiciones,
de las historias que nos cuentan nuestros padres, y eso no solamente se aplica al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera, porque el Todopoderoso empezó a trabajar con la humanidad entera, y esa humanidad entera se le apartó. Así que todos estos pueblos que el Todopoderoso va a entregar en las manos de Israel son pueblos que van a ser sometidos a juicio y a sentencia. Y ese juicio y esa sentencia la va a realizar el Todopoderoso por medio de Israel. Así que no es Israel la que va a tomar represalias o venganza o va a ejercer estas actividades contra estos pueblos, de exterminarlos hasta no dejar nada, sino que es el Todopoderoso el que está exterminando a estos pueblos para no dejar nada, y está usando al pueblo de Israel como instrumento para realizar esa labor. ¿Y por qué el Todopoderoso quiere destruir a estas naciones que va a entregar a Israel? Porque son unos pueblos que son paganos, unos pueblos que lo abandonaron hace muchos años, unos pueblos que sacrifican a sus propios hijos, que tienen sexo en los templos, que han llegado a las peores ejecuciones en cuanto a la religión, en cuanto a la familia, en cuanto al sexo. Han llegado a todos los extremos. El Todopoderoso tomó esa decisión también en los tiempos de Noé, en los cuales la humanidad entera había llegado a extremos inconcebibles de corrupción en todos los sentidos. Podemos imaginarnos en los tiempos de Noé una civilización avanzadísima, posiblemente tan avanzada como la que tenemos nosotros hoy en día, en la cual se hacían manipulaciones genéticas, en las cuales las leyes aprobaban cosas abominables para el Todopoderoso, todo lo contrario, a lo bueno le llamaban malo, a lo malo le llamaban bueno, y esa generación estaba totalmente en contra de las cosas del Todopoderoso, y el Todopoderoso decidió destruirlas. Algo parecido sucedió con Sodoma y Gomorra, unas civilizaciones bastante avanzadas en todos los sentidos, en que ellos conocían muchísimo del espacio, de los astros, de las medicinas, de ciencias ocultas, de brujería, de dioses paganos, de sexo extremo, de manipulaciones genéticas, y estaban en medio de una corrupción extrema, y el Todopoderoso también decidió destruirlos. Porque el Todopoderoso toma estas decisiones que a muchos les parecen extremas y crueles, como matar mujeres y niños. Porque, como hemos visto, las mujeres también han sido utilizadas para acercar en pecado a su pueblo de Israel. Los niños, cuando pertenecen a una sociedad corrupta, empiezan también a diseminar la corrupción. El Todopoderoso quería entregar esta tierra que había prometido limpia de toda idolatría, limpia de todo pecado, de todo extremo que manejaban todos estos pueblos que estaban allí ocupando esa tierra de Israel. Él mandó a limpiar esa tierra de Israel de toda idolatría y de toda corrupción, y utilizó al pueblo de Israel para realizar esa tarea y esa labor. No fue que nos criticaban, que por eso tenemos que conocer qué Elohim, a quién Elohim, por qué este Elohim es la persona que nos enseña este libro. No solo es amor, es justicia. Y Él está aplicando su justicia en estos pueblos corruptos al extremo. Así que a muchas personas se les hace muy extremo que el Todopoderoso dé la orden de exterminar ciudades y arrasarlas y no dejar nada en pie, incluidos mujeres y niños. Pero el Todopoderoso quería limpiar esta
territorio de toda idolatría y de todos los extremos, y él había avisado, él avisa siempre. Recuerden que en los tiempos de Noé hubo 200 años de la vela para que esa gente reaccionara. Recuerden Nínive. Nínive no era una ciudad que estuviera incluida en el pueblo de Israel, ni siquiera en el territorio, pero el Todopoderoso mandó un mensajero. Así que vemos al Todopoderoso que avisa con cientos de años. Él avisa y advierte y luego manda profetas. Miren, está pasando esto, miren, ojo, vuelvan a la Torá, vuelvan a la ley, vuelvan a creer, vuelvan a ser respetuosos. Y hay advertencias de parte del Todopoderoso. Y hay unos tiempos que Él da de la vela para que las personas, las naciones, pueblos enteros, razas enteras, recapaciten y se arrepientan. Adelante, hermano. Pues así como usted hace esos comentarios, pues así como dice en segunda de Pedro sobre cómo vemos que en las escrituras lo mismo que pasó antiguamente, lo mismo está pasando hoy en estos tiempos, y lo mismo va a juzgar el Eterno a todas las naciones, que como vemos en las escrituras de segunda de Pedro, en el 3 al 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes son los hombres impíos? Pues de ahí debemos de dar cuenta que de la antigüedad hasta hoy en día el Eterno va a juzgar a lo mismo como del pasado y de la hora que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Va a juzgar también a las naciones y de los hombres impíos. De allí podemos darnos cuenta quiénes son los hombres impíos y quiénes son los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso. Exactamente, así es. Vemos que poco ha cambiado, ¿verdad? Entre esas civilizaciones que existieron mucho tiempo antes, ¿cuántos años hay desde Noé a nuestros días? Puede haber 4.000, 5.000 años. ¿Y vemos algún cambio en el ser humano? Prácticamente estamos igual como en los tiempos de Noé, como precisamente nos dicen estos discípulos, exactamente, y el mismo maestro nos dice, como en los tiempos de Noé, ni más ni menos, en los mismos extremos de todas las corrupciones en todas las áreas. Y así como el Todopoderoso juzgó y realizó esa sentencia, así está previsto que vuelva a suceder, como lo comenta Manuel allí con este libro de segunda de Pedro. Pedro aquí no está profetizando prácticamente nada, pero lo que está es recordando lo que sucedió y anunciando que si aquello sucedió en aquellos días y en estos días sucede lo mismo, entonces las consecuencias van a ser las mismas. Bien, entonces veíamos que tenemos que, a través de estos libros y estos estudios y estas lecturas, empezamos a conocer a ese Elohim que se nos está presentando, nos está llamando con ese silbido. Lo vamos poco a poco aprendiendo, de que no solamente es un Elohim maravilloso, misericordioso y amoroso, sino que también es un Elohim justo, un Elohim que da tiempo, que advierte, que pasan años y hasta miles de años bajo estas advertencias que nos están haciendo para que
las naciones, las personas a nivel micro, las naciones a nivel macro, reflexionen y recapaciten y miren al creador del universo y se olviden un poquito de su tecnología y de sus cacharros y de sus aparaticos y de sus muñequitos y reflexionen un poquito de dónde estamos. Paremos un momento, detengámonos en esta esquina y miremos para dónde vamos, qué es lo que está sucediendo, qué es esto que está pasando. ¿Acaso ha servido que tengamos 5G y que vayamos a la luna? Eso nos ha cambiado. Eso ha cambiado a los seres humanos. Cada vez estamos peor. Cada vez estamos buscando pequeñitos pretextos para iniciar una guerra mundial. Cualquier cosita, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier miradita, ya estamos al borde del desastre nuclear y de las bombas y de un desastre por una simple palabra, una mano que aprieta un botoncito puede generar una destrucción muy grande. Entonces no hemos cambiado. 5.000, 6.000 años perdidos prácticamente, porque el Todopoderoso ha sido puesto a un lado y la humanidad se ha dedicado solamente a sus checheritos y a sus cositas y a sus asunticos diarios y se ha perdido la bendición de mirar más allá de la cocina, más allá de las narices, más allá de ese televisor y de ese aparato y mirar al cielo, levantar los ojos y ver que hay algo más allá de todo esto. Porque la verdad es que estamos igual que en los tiempos de Noé. No sabemos si en los tiempos de Noé ya existían celulares o existían televisores y o internet, sí, pero era una civilización muy avanzada en aquellos días. Ha habido civilizaciones muy avanzadas, Sodoma y Gomorra. Nosotros vemos allí las ruinas de todos estos imperios que han pasado por el planeta Tierra, que han sido destruidos, y otros imperios que existen hoy en día van por el mismo camino. Bueno, aquí nos dice en este verso 34, de un paréntesis bastante largo, pero la intención es que empecemos a conocer a ese Elohim santo, justo, bueno, misericordioso, pero que aplica su propia ley y su propia palabra. Aquí el Todopoderoso da una orden de que cuando el pueblo de Israel entre a conquistar esa tierra, arrase con toda la idolatría y la corrupción que hay en esos pueblos que el Todopoderoso ya derrotó de antemano. La palabra hebrea que ha sido traducida como exterminen hombres, es metim, que significa muerto. Así que la palabra muertos hace referencia a hombres que todavía estaban vivos en esos momentos que el Todopoderoso dará orden, pero que ya estaban condenados a muerte. También encontramos algo acerca de esa palabra en Job 11.3. Job 11.3. Bueno, hemos sido prolijos en los comentarios, pero es que los temas dan para reflexionar bastante en cada una de los pasajes. Allí está, busquen por favor Job 11.3, Job 11.3. Y Efesios 2.1. Efesios 2.1. Vamos a leer Job 11.3. Nos dice: harán tus jactancias callar a los hombres. Harás escarnio sin que nadie te reprenda. Y en Efesios 2.1 vemos lo siguiente: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto nos pone a reflexionar también que una persona estaba viva, pero ya en la sentencia está muerto, no solamente físicamente,
sino también espiritual. Sí, Silvana, adelante. ¿Qué cita es de Job? Job 11:3. Job 11:3. ¿Y la otra? Efesios 2:1. Ah, gracias. Con gusto. Sí, entonces aquí vemos a la palabra refiriéndose a hombres que están muertos, que ya están muertos, pero que aún están vivos físicamente. Entonces podemos ver que la palabra utiliza esa frase con respecto a un futuro cercano en cuanto no solamente a una muerte física, sino también a una muerte espiritual, una muerte anticipada física. Ya siguen estando vivos, pero ya tienen la sentencia de muerte. Lo vemos así en Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué nos dice el autor de Efesios 2 esto? Porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Es otro de los principios que se nos enseñan con el fin de nosotros reflexionar acerca de qué es pecado y qué no lo es, etc. Aquí, entonces, en Efesios 2 estamos viendo que, aunque estaban vivos físicamente, ya estaban muertos. Muertos no solamente físicamente, porque la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino también muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, no solamente muerte espiritual, sino también muerte física. Es algo que debemos tener siempre presente, que lo físico está ligado con lo espiritual, y lo espiritual está ligado con lo físico. Son dos esferas, dos dimensiones que actúan juntas interactivamente. Ya lo hemos visto allí, que el ser humano colabora con las cosas celestiales para poder ver los milagros, para que se realicen los milagros en este planeta. Entonces, estamos totalmente relacionados con el mundo espiritual por medio del mundo material. Las cosas materiales nos llevan a trascender las cosas físicas en sí mismas y nos llevan a trascender al mundo espiritual. Nosotros somos seres humanos, somos físicos, 100%, de las uñas de las manos hasta las uñas de los pies. Sin embargo, traspasamos esa limitación física y accedemos a las cosas espirituales. También esta referencia de Efesios 2:1 voy a colocarlas allí en el chat para que sea más fácil que las encontremos en el chat de texto. Vamos a colocarla allí y la vamos consultando. Me parece buena idea para que vayamos también con los textos y comparando en este tema de una muerte que ya ha sido sentenciada en el tema de una muerte física, una muerte espiritual que estamos comentando aquí. Y nos dice Colosenses 2:13 lo siguiente: y cuando estabais muertos en tus delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Es otro tema también bastante largo para comentar, pero bien, en medio de este contexto que estamos manejando, estamos viendo una muerte que ya era física, anunciada, advertida, por medio de mensajeros se les había advertido. Pero aquellas personas que han escuchado y recibido ese llamado y a este Mesías, Él les devuelve la vida, no solamente la vida física, sino también las promesas de la vida espiritual y aún más allá, vida en abundancia.
Bien, vamos a seguir en Deuteronomio 3.2. 3.2, vamos a ir poniéndolo en el chat. Igual. Eso. Manuel tiene el... a ver. Yo. Sí. Tengo aquí yo en Colosenses 13, ¿por qué dice aquí? Dice, ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es por su prepucio, su vieja naturaleza, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Aquí no están tratando de hacerlo ver como algo antiguo, o como, no le entiendo por qué dice aquí, esto es por su prepucio, su vieja naturaleza. Colosenses 2.13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos. Aquí estamos viendo dos situaciones. Una situación cuando estábamos muertos y ahora una situación en la que tenemos vida. Son dos espacios diferentes. No, y este verso es para todas las épocas, para todas. En una época estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos. ¿Y cuáles son los delitos? Los delitos son simplemente la desobediencia. ¿Dónde vemos esa desobediencia? En la Torah. Ayer, hoy y siempre. Nosotros estamos muertos en los delitos cuando estamos en desobediencia. Pero adquirimos vida cuando el Mesías nos da vida nuevamente. ¿Por medio de qué? Por medio de un perdón. Es lo que estás administrando, ese perdón concedido por el Todopoderoso. El Todopoderoso es el que redime, es el que concede el perdón, pero lo administra por medio de este ser que está en medio de nosotros, el Mesías. Entonces hay dos situaciones, lo que éramos antes y lo que somos ahora por medio del Mesías. En los tiempos de antes, lo que eran antes eran porque eran desobedientes a la Torá, y ahora son obedientes no solamente a la Torá sino al Mesías, entonces adquieren nueva vida. Okay. Sí, aquí se menciona la incircuncisión, se menciona el prepucio. ¿Por qué? Porque el prepucio es un simbolismo de la desobediencia. Si una persona tiene el corazón circuncidado, quiere decir que está en obediencia a la Torá. Cuanto a la circuncisión del corazón, cuando no tiene circuncisión del corazón y tampoco tiene la de la carne, entonces está totalmente muerto. Uno y lo otro. Entonces, la circuncisión tiene también dos connotaciones, como vemos siempre que estamos en una dualidad, en un mundo binario, o es circunciso o no lo es, o es circunciso del corazón o no lo es. Aquí estamos, el tiempo de antes de conocer al Mesías y conocer la Torah, y el tiempo de ahora que conocemos la Torah y conocemos al Mesías. Son dos tiempos. Estábamos antes muertos, pero ahora tenemos vida por medio del Mesías, y recordemos que el Mesías es la misma Torah en dos tiempos diferentes. Exactamente, sí. Y gracias por el aporte, vale la pena el comentario, porque nos pone también a reflexionar sobre ese tema. Ahí. Muy bien, bueno, entonces estamos allí en Deuteronomio 3.2, y mira cómo se pasa el tiempo rápido. Bueno, entonces aquí el Todopoderoso está preparando, le encomendó a Moisés que preparara a este pueblo para la guerra. Moisés está preparando a este pueblo para la guerra, recordando todas las experiencias que vivió el pueblo de Israel hasta este momento con el Todopoderoso. Que nos sirva eso de experiencia. Y el pueblo
que salió de Egipto no es el mismo que va a entrar a la tierra prometida. Toda esa generación pereció y solamente 2 individuos y sus familias van a entrar, que son Caleb y Josué, precisamente de las tribus de Judá y de Efraín. Un detalle interesante porque esas 2 tribus son las que están en este momento regresando también a la tierra prometida. Mire usted que todo esto que sucedió antes tiene un espejo en lo que sucederá después. La historia se repite, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el sabio en sus escritos. Nos dice aquí en el verso 2, pero Hashem me dijo, no le tengas miedo, porque en tu mano yo lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él tal como hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón. Aquí nuevamente vemos otro pueblo que va a ser derrotado también. Y está derrotado de antemano. El Todopoderoso ya lo entregó con anticipación al pueblo de Israel. Aquí estamos viendo una palabra de ánimo de parte del Todopoderoso para Moisés. Porque aquel personaje, este personaje al cual se van a enfrentar, es parte de una familia de gigantes, los gigantes de Og, que habitaban allí en esa zona de Bashan. Recordemos que había gigantes, más adelante lo vemos, vemos gigantes todavía en Filistea, en el pasaje de David y Goliat, así que no se nos hace raro que haya gigantes todavía en aquellos días. El Todopoderoso quiere llenar de ánimo al pueblo de Israel, quiere infundirle fuerza para que el pueblo no tenga temor, enfrentarse a unos guerreros de gigantes. Imagínense cómo será la espada de un gigante de esos, y del piececito solamente con levantar ya vas aplastando muchas cosas. Entonces, para que ellos no se llenaran de temor acerca de ese enemigo que ellos iban a enfrentar, aquí vemos a Todopoderoso dándoles ánimo por medio de Moisés. El temor bloquea el fluir del Espíritu. El temor bloquea todo. Bloquea la fe, bloquea el entendimiento, la persona se paraliza, queda inútil, queda inhabilitada, queda impotente. El temor paraliza a la persona y también paraliza el fluir del Espíritu. Hay personas que ante cualquier pequeña circunstancia difícil se paralizan, no reaccionan, quedan congelados en el tiempo y en el espacio. Y el Espíritu tampoco fluye. El temor es lo contrario de la fe. Cuando se tiene temor, no hay fe, ni puede fluir, ni viene el Espíritu para influir en la fe. Actúan igualmente. Se apodera de la persona y la inmoviliza y la inutiliza, y la persona queda prácticamente sin reaccionar. Eso puede suceder en un ejército completo, en un pueblo completo, no solamente a nivel personal. Y eso es lo que quiere evitar el Todopoderoso, infundiéndoles este ánimo al pueblo de Israel para que estén psicológicamente preparados para esta guerra, a pesar de que las circunstancias se mostraran difíciles. Es lo que sucedió con los informantes que dieron el mal reporte. Ellos fueron allí por 40 días, observen el número 40, y estuvieron chismoseando cómo eran los ejércitos de las regiones que ellos tenían que ir a enfrentar, y se llenaron de temor porque entre esos ejércitos había gigantes, habían ejércitos muy bien armados, muy bien organizados, y se llenaron de temor y trajeron un mal informe. Aquí estamos viendo al Todopoderoso infundiéndole al pueblo por medio de Moisés ánimo para seguir adelante, para que tengan fe de que la victoria es del Todopoderoso. El temor y la fe
son opuestos. Por eso el maestro nos enseña a no temer, sino creer. Simplemente creer. El Todopoderoso está diciendo, los he entregado en tu mano. Créelo, así tú los veas imposibles, pero si el Todopoderoso lo dijo, créelo porque así es. Tome nota, por favor, de esta referencia, la vamos a poner allí en el chat de texto para que vayamos consultando. Es importante que vayamos relacionando todos los textos, porque la Torah es una sola, no es una antes y otra después, es una sola, todo está íntimamente relacionado y todas las partes se encajan en una sola. Vamos comentando mientras encuentra este verso de 1 Juan 4, 18 al 19. No se puede. Ya. Confiar en el amor del Todopoderoso es lo único que puede eliminar plenamente el temor del corazón. El Todopoderoso ha mostrado tanto de su amor que no tenemos excusa para no confiar en Él. Confiemos en lo que ha hecho, en lo que ha dicho, en lo que ha predicho, en lo que ha profetizado. De esa manera el Todopoderoso refleja su amor. Mire que hasta dónde, hasta qué extremo llegó el amor del Todopoderoso, que entregó a su propio Hijo para que todo el que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Eso vimos en Juan 3:16 en estos días que estamos estudiando el libro de Juan. Y bien, ya habrás encontrado uno de Juan 4, 18 al 19 y nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un bello texto de Juan 4, 18 al 19. Sigamos entonces en Deuteronomio 3, consulte por favor, Deuteronomio 3, 21 al 22, vamos a colocarlo allí en el chat de texto, ya se fue, 3, 21, 22. Listo. Y estamos también acercándonos a la hora prevista para el estudio. Vamos a tener tiempo de terminar hasta el final del resumen, mediante el Todopoderoso. Nos dice: y ordené a Yahoshua en aquel tiempo diciendo: tus ojos han visto todo lo que el Todopoderoso vuestro Elohá ha hecho a estos dos reyes, y así hará el Todopoderoso a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les temáis, porque el Todopoderoso vuestro Elohá es el que pelea por vosotros. Un verso que tiene que animar a cualquiera con estas palabras, llenarnos de fe, llenarnos de confianza, llenarnos de fuerza, de ánimo ante las circunstancias, aunque se muestren tan difíciles como ir a enfrentar a unos ejércitos de gigantes. Por ahí hay una canción muy bonita que nos dice: aunque gigantes haya contra mí. En fin. Y ordené a Yahoshua. Yahoshua es el mismo Josué. Josué, el que conocemos, tiene el mismo nombre de nuestro maestro. Ese es otro tema que tenemos que investigar acerca del nombre de nuestro maestro, y hay una grandísima confusión y discusión acerca del nombre, sobre todo nombre, en fin. Ese es otro tema que los invito a que lo investiguen y estudien, porque aquí estamos viendo que este Josué de los tiempos de Moisés tiene el mismo nombre de nuestro Mesías de los tiempos de renovación de todas las cosas. Bueno.
Estas palabras de ánimo debieran también recibirlas por parte de nuestro corazón y de nuestro entendimiento cuando nos veamos ante una situación que aparentemente es difícil, pero el Todopoderoso nos dice: no les temáis, porque el Todopoderoso vuestro Elohim es el que pelea por nosotros. Él pelea por mí. Si yo tengo la fe, y lo único que yo le puedo colaborar a mi Padre Todopoderoso es en creerle, en tenerle la fe, porque tiene todas las armas para pelear por mí. ¿Y cuándo va a pelear Él por mí? Cuando yo estoy en su camino, cuando yo estoy en obediencia, cuando yo estoy dedicándome a Él, cuando lo estoy respetando, cuando le temo con un temor reverente y amoroso. Entonces Él pelea por mí. Él no va a pelear cuando yo estoy en desobediencia, cuando no me he creído, cuando no me he arrepentido. Él no va a pelear por mí, porque Él dice: no, ese me hizo a un lado, ese no quiere nada conmigo, yo que voy a pelear con él. Y esa persona queda a la deriva con sus propias armas, pequeñitas armas, pero el Todopoderoso las tiene todas. Hemos visto que el Todopoderoso pelea y abre la tierra y sepulta ejércitos enteros, o pelea y abre una lluvia de granizo y derrota un ejército entero. Él tiene unas armas poderosas, él puede abrir la tierra con su palabra y tragar pueblos enteros. Él puede abrir su boca y hacer que exploten los volcanes para destruir a 1, 2, 3, 4, 5 ciudades. Él pelea por vosotros. Dice aquí Deuteronomio 3, 21 al 22. Moisés dio palabras de ánimo al mismo Yahoshua, que era el que iba, el capitán, el comandante, que iba a ir delante de estos ejércitos, para que el mismo Yahoshua no tuviera temor, sino que creyera. En este caso vemos cómo la fe se puede basar en una experiencia juntamente con una promesa. Aquí vemos que hubo una experiencia, ya el Todopoderoso los había llevado en victoria ante varios ejércitos hasta este momento, aunque hubo una que otra derrota por su propia falta de fe, y eso era una enseñanza que el pueblo tenía que aprender. Pero el Todopoderoso los había llevado de victoria en victoria, y ahora Él sigue peleando por ellos. Y esas son las palabras que se le están entregando a Josué, para que el mismo Josué, que es el capitán, tenga ese ánimo y esa victoria, y todo el pueblo, todos los ejércitos vean que ese ánimo y esa fuerza que tiene Yahoshua viene del Todopoderoso y de la fe que el mismo Yahoshua tiene, y le infunde el capitán le infunde a sus ejércitos esa misma actitud. Tus ojos han visto, así hará Hashem, como dice en este verso, lo da a entender en este verso 21-22 de Deuteronomio 3. Y luego, con respecto, vamos a colocar para que vaya consultando Romanos 10-17, vamos a colocarlo allí en el chat. Ya, un momentito, en el chat virtual. Adelante, Silvana, ¿tiene algún comentario? No. Ya, sí, veo que tiene ahí como la mano levantadita. Eso fue hace rato. Pero ya pasó. Gracias. Sí, entonces vemos Romanos 10-17, que nos dice lo siguiente en cuanto al tema que estamos tratando de la fe de creer. Pero vamos a ver un apoyo a esta definición de qué es lo que es tener fe. Nos dice el autor de Romanos 10-17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Todopoderoso. Entonces aquí tenemos una cadena,
una cadena que nos lleva a la fe. Esta cadena empieza por la palabra del Todopoderoso. Por ahí empieza la fe. ¿Y la palabra del Todopoderoso cuál es? La tenemos en dos manifestaciones. La manifestación 1, la Torah escrita. Esa es la palabra del Todopoderoso. La manifestación 2 es la palabra hecha carne, en presencia de el Maestro Yahushua. Entonces estamos que la fe es una consecuencia de el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra, tanto la palabra escrita como la palabra enseñada por nuestro Maestro, que no es otra que la misma Torah, pero en un lenguaje más adaptado a la circunstancia actual, pero sigue siendo el mismo, solamente la forma de presentarnos esa palabra, pero el contenido es el mismo. Tenemos un estudio en nuestro sitio, regresando a las raíces.org, un artículo que trata sobre este tema, Bien, la base de la fe, La fe no es una cosa que le cayó a la persona y listo, creyó y punto. La base de la fe es la revelación del Todopoderoso. ¿Y cómo se nos revela el Todopoderoso a nosotros? Por medio de su palabra. Solamente por medio de esta palabra podemos empezar a conocer al Todopoderoso. Eso nos revela en esta palabra, tal como Él es, Espíritu, con misericordia, con amor, con su tremendo poder, con su forma de comunicarse con los seres humanos, con sus decisiones y con lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. La fe es algo que la persona puede obtener al hacer caso a lo que el Todopoderoso está comunicando. Lo vemos allí en Romanos 10:17. Y vamos tomando el verso de atrás hacia adelante. La palabra del Todopoderoso nos lleva a oír. Y el oír nos lleva a la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Así que todo comienza con la palabra del Todopoderoso. La fe no viene así porque sí. La fe comienza cuando comenzamos a asimilar la revelación, las palabras del Todopoderoso. ¿Y cómo las escuchamos? Él nos habla por medio de su palabra escrita, por las enseñanzas, por las recomendaciones, por los argumentos, por los regaños, por las predicaciones, las enseñanzas de los profetas. Él nos habla por medio de todo esto. Es sino disponerse un poquito a escuchar. No hay excusa para no creer, porque hay suficiente revelación del Padre Todopoderoso en todos los que nos rodea para confiar en Él. Todo lo que respire, alabe al Todopoderoso, todo lo que vemos con nuestros ojos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que saboreamos, todo nos habla del Todopoderoso. Su creación habla, nos habla por medio de su creación, de su palabra, de todo lo que existe, de la lluvia, del sol, de las nubes, de las aves, del cielo azul, de las estrellas, de la luna. Ahí está, ahí lo podemos ver. Nos habla a través de eso, nos cuenta su grandeza, su infinito poder, y así podemos ir entendiendo y podemos empezar a respetarlo, porque la persona que hizo todo eso, que existe todo el universo, ese cielo, esas estrellas, tiene que tener un poder muy grande y hay que respetarlo, hay que tenerle temor. El incrédulo no tiene excusa porque ha optado por cerrar sus ojos y sus oídos y su corazón a la revelación que el Todopoderoso está dando a través de lo que le rodea. Así podemos estar pensando de pronto en los ateos. Son las personas más estúpidas e ignorantes que pueden existir. ¿Cómo van a negar la existencia de un ser superior si ellos mismos son consecuencias de esa sabiduría? Eso no tiene sentido. Vamos a poner este otro verso acerca de esa revelación del Todopoderoso hacia nosotros.
Romanos 1, 18 al 20. Allí lo tenemos. Lo tenemos allí en el chat de texto. Romanos 1, 18 al 20. Vaya consultando, por favor, sin perder la seña que puso en el libro de Deuteronomio, que ya estamos terminando. Terminamos con este verso de Romanos 1, 18 al 20, y nos dice: porque la ira del Todopoderoso se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca del Todopoderoso es evidente dentro de ellos, pues el Todopoderoso se los hizo evidentes. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No tienen excusa los incrédulos, sino abrir los ojos, abrir los oídos, mirar hacia afuera, más allá de las narices, para ver la inmensa poder, el eterno poder y la divinidad de un ser superior que tuvo y tiene y tendrá el control sobre todo lo creado, aún de ese cielo oscuro lleno de estrellas infinitas, que el ser humano con toda su tecnología no ha llegado siquiera a entender ni un poquito. Bien, con ese comentario nos faltó mucho todavía de esta parashá, de esta porción, llega hasta el verso 22 del capítulo 3. La invitación es para que continúe con la lectura y vaya meditando y vayamos atando cabos de todo esto que vamos encontrando, que todo encaja, las enseñanzas del Mesías, el pueblo de Israel, la Torá, el pueblo antiguo, la historia de Israel, los templos, todo es las profecías, las promesas, todo un solo paquete. Vamos a cerrar entonces el Shabbat, está ya próximo a ponerse el sol. Vamos entonces a disponernos en una actitud hacia las cosas celestiales, hacia nuestro Padre Todopoderoso, agradeciendo este Shabbat y los próximos días, la vida que nos ha dado hasta el momento, porque así ha sido su misericordia, ha peleado con nosotros contra toda adversidad. Eterno, todopoderoso Elohim, Yod-He, Wab-He, Baruch Hashem, bendito su nombre. Él es nuestra salvación. Confiamos y no hemos de temer. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro camino. Él ha sido ayuda para nosotros. Él extraerá agua con júbilo de los manantiales de la salvación. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam hamadbil ben kodesh lechol ben kol lechoshech ben Israel yamin ben yom hashemini lesheshet yemin hama'aseh. Baruch atah Yahweh hamadbil ben kodesh lechol. Bendito eres tú, Padre Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el séptimo día y los 6 días de trabajo. Bendito eres tu Padre, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo profano. Vamos como la vez anterior a dirigirnos al Todopoderoso por medio del Salmo 91, un salmo muy preciso para los momentos actuales. Salmo 91. El que habita al abrigo del Elión y mora a la sombra del Shaddai. Dígale a Yahweh: refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador
y de la epidemia destructora. Amén. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No tienes que temer el peligro nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de la epidemia que cunda en las tinieblas, ni de mortandad que devaste el mediodía. Podrán caer 1000 a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Amén. Con tus propios ojos lo verás. Presenciarás la recompensa de los malvados. Por cuanto han dicho, tú, Yahweh, eres mi refugio, y en el león has buscado protección. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada. Porque a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Pisarás sobre el león y la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré porque ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clame a mí le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Palabra del Todopoderoso. Amén. Aleluya, Yahweh, Korborim, Shabbat, Yohu, Orha, Omim, Tigabá, Lenujasto. Demet, Yahweh, Teola, Aleluya. Diga los que temen a Yahweh, que su misericordia perdura por siempre. Eterno Padre que estás en los Shamim, Baruch Hashem, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra y allá en el cielo. Toda la alabanza de Yahweh, porque nos has traído con vida, nos has mantenido hasta este momento, Padre, y hemos podido gozarlo contigo de este Shabbat. Un Shabbat lleno de armonía, de amor y de paz, donde hemos podido meditar, escudriñar, estudiar tu palabra, para nuestra edificación y para edificarnos en el servicio que queremos prestar de frente a la gloria. Confesamos que te hemos fallado y sabemos que tú conoces nuestras deficiencias y nuestras debilidades. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos que nos lleves en el hueco de tu mano a través de este mundo peligroso en el que estamos. Apelamos a tu misericordia, apelamos a tu protección, a tu grandísimo poder, Padre Todopoderoso, para que seas nuestra coraza, nuestro estandarte, nuestro Yahweh Yeh, nuestro Yahweh Nisi, nuestro Yahweh Sebaot, nuestro Elohim de paz, Padre Todopoderoso. Porque queremos servirte con un corazón nuevo, y con un cuerpo y un alma y una actitud nuevas delante de ti. Para poder dar testimonio delante de nuestros hermanos, delante de nuestra familia, nuestros vecinos, Padre, los cuales ponemos en tu presencia, que tú sigas silbándoles a su oído, que sientan ese llamado de tu parte, Padre Todopoderoso, y que podamos ser instrumentos tuyos para que ellos puedan conocerte y conocer al Mesías Yahushua. Estamos ahora al inicio de una nueva semana, Padre Yahweh. Que esta semana esté bajo tu control, que te tengamos presente a todo momento, que seas nuestra prioridad uno en todas nuestras cosas, que lo demás sea secundario, porque sabemos que tú peleas por nosotros, que tú estás allí, enfrente de nuestras necesidades. Toda la rabada, Padre Yahweh, por tus grandes bendiciones, por tu creación, porque en cada cosa que existe te vemos en el cielo, en las nubes, en la lluvia, en el sol, en la oscuridad y en la luz, en la noche, en el día, en el pasar de las horas, en todo lo creado, en las flores, en los árboles, en los frutos, en lo que nos alimentamos cada día. Ahí estás, Padre, con tu inmenso poder y misericordia. En tus planes, en ese proyecto, Padre, del cual queremos ser parte, no solamente verlo, sino vivir, sentirlo y hacer parte de tu proyecto, Padre Todopoderoso. Por los méritos de Mesías Yahushua, te pedimos, Padre,
compasión, Rey, estos momentos que la humanidad entera está pasando, sirvan para que reflexionen, para que miren hacia arriba, para que vean que somos impotentes ante la grandeza y el poder de la naturaleza que tú mismo creaste, que tú mismo hiciste, que la estamos destruyendo, que estamos acabando con este paraíso hermoso que hiciste para todos los seres humanos. Que la gente pueda reflexionar, que entendamos que esos animalitos que están viniendo del mundo silvestre, cuando la ciudad está vacía, nos están enviando un mensaje de que hay que recapacitar, de que hay que cambiar, de que hay que empezar a tomar decisiones que lleven a mejores comportamientos sociales, familiares en este planeta. Más que se haga tu voluntad, Padre Todopoderoso, que cada persona aprenda a tomar sus propias decisiones y que sean decisiones que estén de acuerdo a tus enseñanzas, para beneficio de cada uno de todos y para aporte de cada uno de nosotros en tu plan, en tu proyecto, en ese proyecto que tienes por medio de nuestra Yahushua y de tu palabra, la Torah. Por el mérito de nuestra Yahushua hemos orado y clamado. Amén. Amén, amén. Bien, si alguna persona quiere orar, hacer una petición, comentar, en fin, tenemos unos minutos disponibles para tal efecto. Adelante. Pues yo nada más quería agregar con el comentario que hizo nuestro compañero Manuel, que con respecto al Shabbat, eso usted lo habló entre semana en las enseñanzas de que hay que hacer, porque si él no hubiera hecho un esfuerzo por decir, pues no se hubiera llevado, no le hubieran dado estos días de Shabbat para que él descansara en Shabbat. Entonces yo lo resalto porque yo era de las personas que me quería pasar yo orando y rezando, como antes decíamos, ¿no? Rezando, y quería que se convirtiera en milagro, o sea, que Dios me lo concediera, nada más por el hecho de estar rezando. Entonces, usted lo dijo en las enseñanzas entre semana, es un hacer, es un diario vivir y no nada más en creer, también lo vimos entre semana, y eso lo que usted ahorita hablaron, yo quería resaltarlo porque pues es muy cierto, nos pasa a muchos, cuando no estábamos en estas raíces, queremos que todo lo haga Dios y Dios haga los milagros y eso no puede ser. Tenemos que hacer un esfuerzo y seguir trabajando y eso no lo logramos ver, yo no lo lograba ver porque pues no me hacía falta ese conocimiento de Dios, un real conocimiento. Entonces hay mucha gente que sí está, como le dicen ustedes, tienen velados los ojos porque no logran ver más allá y es muy cierto porque Dios, como dice Manuel, es misericordioso y todopoderoso porque nos saca de esos hoyos, de esos estados en que solamente por su misericordia, porque yo estaba totalmente extraviada en el conocimiento de Dios. Yo tenía otra idea muy errada de lo que era el pueblo de Dios, hasta que un día me di cuenta, yo me pregunté, bueno, la Biblia habla de un pueblo, y yo dije, bueno, ¿qué pueblo es ese? ¿Quién es Israel? Entonces me empecé a preguntar, ¿quién es Israel? Entonces empecé a buscar quiénes son los judíos, por qué, cómo, y por su gran misericordia, le digo, me sacó de ese desconocimiento. Claro que sigo, hay muchas preguntas y lógico, siempre se está aprendiendo, ¿verdad? Y el conocimiento pues nunca se termina. Entonces, pero lo que rescato es de que sí,
estamos muy ciegos muchos y la base es estudiar la Torah definitivamente. Y le agradezco por su tiempo, y al compañero también, que es muy bueno también sus comentarios y me es de mucha ayuda, la verdad. Sigo batallando un poquito, como dice usted hace ratito, es una batalla diaria. A veces me ganan el miedo. Ahorita usted acaba de hablar del miedo y no alcancé a escuchar muy bien porque me entró una llamada, pero pues más adelante en las clases le comentaré que haya tiempo. A veces sí me agarra mucho miedo y ahorita usted acaba de decirlo, es fe en el Padre. Entonces precisamente por esta situación que está pasando me agarró un miedo así muy grande, porque mi hijo se enfermó de mucha temperatura y yo lo primero que pensé en cosas fatales y entonces dije yo, a ver, ubícate, ¿en qué estás? ¿Quién está contigo? Entonces lo puse todo en manos del Señor y pues fue otra cosa, bendito Dios. Y Dios me ha respondido, de verdad Dios es bien grande, me ha respondido tanto en cuanto yo le alabo, yo me rindo a Él. Él me contesta como no tienen una idea. Me contesta tan rápido y eso es lo que yo quería expresar un poco porque pues no es tristeza, sino que es una alegría del corazón realmente. Y les agradezco por escucharme. Amén. Sí, no, muy lindo su testimonio, nos llena de ánimo, nos alegra muchísimo el alma. Y igual, todas las personas a diario, a cada momento, estamos enfrentados a un reto y al otro y a una decisión. Y precisamente eso es lo que nos mantiene con vida, con ánimo, y es parte de la edificación y del crecimiento de cada uno de nosotros. Pues también yo digo, como dice la palabra del Todopoderoso, alabado sea el nombre del Todopoderoso, hoy y para siempre y por todos los siglos, porque hay veces nosotros, aunque somos desobedientes de su palabra, nos está ayudando mucho en cosas que nosotros sin imaginar ni pensar, y más con razón cuando vemos las cosas como nos ayuda el Todopoderoso. Debemos de obedecerle, debemos de pensar en la obediencia al escuchar sus palabras cada día y dejar las cosas malas día por día, aprendiendo y luchando cada día. Es lo más hermoso que tenemos hoy en día, de tener a un Elohim tan misericordioso, como vemos que nos ayuda, y no solamente a nosotros, sino que a miles de millones de gente, como hemos platicado. Él le está ayudando, pero prácticamente hay veces nosotros los seres humanos desechamos a la misericordia del Todopoderoso, y es algo perjudicial en nuestras vidas, de los seres humanos, y es algo que a través de los tiempos nos va a perjudicar demasiado, como vemos en las Escrituras, al hacer decisiones incorrectas en nuestras vidas. Y pues que el Todopoderoso sea alabado todos los días, y que el Todopoderoso bendiga a nuestra compañera Silvana y a toda su familia, y también a don Jaime, que el Todopoderoso lo bendiga, y al pueblo de Israel. Y donde nos vamos también luchando cada día para ser el remanente fiel de sus mandamientos que dice en sus palabras. Y que el Todopoderoso tenga misericordia
por nosotros, y por nuestras familias, por nuestros amigos y por todos los que sufren hoy en estos tiempos, y que el Todopoderoso un día quite el velo a los ojos de otras personas, que miren la verdad y la realidad, que es tan hermoso obedecer al Todopoderoso. Amén, así es. Amén, así Amén, es. compañero, amén. Sí. Bien, les iba a proponer una idea y pueden responderme por mensaje o por algún medio o por WhatsApp. Y es sobre empezar a estudiar hebreo en algún día de la semana, entre martes y jueves, en el horario que ustedes tengan disponible. Me pueden escribir y coordinamos si están interesados en eso. Yo no hablo hebreo, no soy profesor, pero hay unos cursos que tengo, los he guardado, los tengo en un archivo, y hay unos videos y hay unas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo para aprender el idioma. Es importante porque, sabiendo un poco sobre las palabras originales en las cuales está escrita esta palabra, no es esencial, pero sí es un complemento de nuestros conocimientos. Entonces, esa es la propuesta. Pueden proponer un día que no sea miércoles y jueves, porque en ese día tenemos los estudios de 6 a 8, pero puede ser lunes o martes. Tampoco puede ser el viernes, porque el viernes estamos en la preparación del Shabbat. Pero podría ser lunes y martes en un horario que a ustedes les pudiera ser hábil o apropiado, y si están de acuerdo, y pudiéramos entonces iniciar también un poco en el idioma hebreo. Esa es la propuesta. Y bueno, Se me fue la señal, disculpen. sí, eso. Pues yo descanso mañana y el lunes igual, descanso en la tarde. Bueno, piénselo y coordinamos y a ver si podemos coincidir los Sí, yo creo 3 o que los 4 o los 5 que pudiéramos participar en este curso, y estamos coordinando. Bueno, yo creo que es lo mejor. sí, bueno, agradecemos su asistencia a esta reunión. Es muy edificante porque estamos compartiendo unos con otros y aprendiendo cada uno de nosotros de los demás. Esperemos Alabado. esperemos en el Todopoderoso que podamos encontrarnos miércoles y jueves, como ya es nuestra costumbre, de 6 a 8 de la noche, para seguir con los estudios, y que el Todopoderoso nos guarde, nos bendiga, que tenga su misericordia, vuelva su rostro hacia nosotros, que nos ponga su paz. Cualquier cosa, cualquier cambio en el horario, cualquier sugerencia, entonces podemos estar pendientes por allí, por el sistema de mensajería, cualquiera de ellos. Estamos en WhatsApp, estamos en Facebook, etc. Ok, muchas gracias. Sí. Feliz semana y buena noche para todos. Laila Tov. Sí, Shabbat. Shabbat. El Elohim de Abraham lo bendiga, compañera Silvana, a toda su familia. Gracias, Y, bendiciones. don Jaime. Bendiciones para usted también. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Amén, igualmente. Buenas noches, shalom. Shalom. Sí, ya salió.